En el siguiente video veremos un ejercicio que nos dejaron, la solución a un ejercicio que nos dejaron en el curso de programación orientada a objetos, impartida por la profesora Lisania de los Ángeles Méndez. El ejercicio consiste en lo siguiente. Tenemos un formato de factura en el cual se muestra este componente, este objeto DataGridView, y él va a mostrar el código del producto que se va a facturar, el nombre del producto, la cantidad que se desea de ese producto, la descripción del mismo, el precio por unidad, subtotal y el resto de los detalles. El ejercicio o la tarea que se nos encomendó es filtrar mediante código o mediante nombre del producto a través del DataGridView. Es decir, si nosotros escribimos un código, que se refleje la información de ese producto con ese código en el DataGridView, o con el nombre, si se escribe el nombre, que se muestre toda la información de un determinado producto siempre y cuando exista. Se desea hacer sin una base de datos, al menos dinámica, es decir, que sea de un archivo con un gestor de base de datos. Mi solución, mi idea, ¿verdad? La que yo propongo es hacerlo con un arreglo o un array, ¿verdad? Entonces este arreglo lo voy a trabajar de la siguiente manera. Bueno, para comenzar, lo primero que hice fue darle clic en la parte en blanco del formulario, doble clic, y me envía al evento load del formulario. Cuando el formulario se carga, no voy a trabajar en esta parte del código, sino que debajo de esta llave voy a dar 2 enter y ahí voy a escribir el nombre de una función. Esta función es la que me va a permitir filtrar. Yo ya lo tengo acá, pero lo pienso explicar para que se entienda qué fue lo que hice o cuál es la idea que propongo. Bueno, entonces voy a escribir la palabra private, luego voy a escribir la palabra void y voy a crear una función llamada filtrar --coincidencias. Luego abro 2 paréntesis y un par de llaves. Dentro de esta función que acabo de crear, voy a hacer toda la operación de cómo filtrar. En primer lugar, no tenemos una base de datos, entonces voy a hacer uso de un arreglo. Para ello voy a declarar el arreglo de la siguiente manera. En el ejemplo yo escribí miogoidito, por poner un ejemplo, pero perdón, vamos a hacerlo bien acá. Es un string de tipo arreglo. Al llevar este par de llaves, corchetes y una coma en medio, indica que es un arreglo bidimensional. Entonces se llama miogoidito, pero le voy a cambiar ese nombre por algo más formal. Entonces le voy a poner productos. De hecho ustedes lo pueden escribir así desde primero. Ahora, lo que va a hacer producto es crear, por decirlo de esta manera, una tabla. Esta tabla va a permitir, vamos a poner acá, va a poder permitirnos guardar 4 columnas. Entonces columna 1, col 1, o columna 0, que es lo mismo decir columna 1, va a ser nuestra primera columna y es la que va a tener el código del producto. Luego coma, al decir que tiene 4, entonces vamos a tener una segunda columna que va a ser la columna 1 y va a ser la que va a poner el nombre al producto, ¿ya? Y luego vamos a poner la columna, sería 2, que es la columna 3 en realidad, y sería la descripción. Y por último la columna 3, en realidad es la columna 4, y que va a ser el precio unidad, ¿ya? Así que esto es lo que nos va a permitir hacer el array. Y cuando digo este 5 es la cantidad de filas, porque aquí solo hablo de la columna 1, columna 2, columna 3, pero en realidad toda esta columna está trabajándose con la fila 0 o fila 1. Y al decir que son 5, pues vamos a tener la posibilidad de tener 5 registros, es decir, 5 productos al mismo tiempo, ¿verdad? En un solo empaquetamiento, por decirlo de esa manera.
ahorita no se me ocurre nada, nervios de la grabación, pero aquí hay 5 filas, ¿ya? Y esto es una tabla prácticamente. Entonces con esta idea estoy utilizando el arreglo. Ok, esto es opcional, esto no es necesario que se escriba, de hecho son comentarios. Bueno, continúo. Ahora, si marco esto rojo es por otras cosas, eso ahorita no importa. Voy a crear una condición. Esta condición también va a ser opcional, es simplemente para darle que se vea más bonito. Yo tengo en mi formulario el código con el que voy a hacer el filtro. Esta caja de texto yo la llamé txt código, así que esta condición que tengo acá dice lo siguiente. Dice, si la caja de texto código, que es de tipo texto, quitándole todos los espacios, eso hace la función trim, tiene un tamaño mayor a 0, es decir que contiene algo, entonces vamos a comenzar el proceso del filtrado. La primera acción del filtrado es revisar si en el data grid hay filas, si hay información. Entonces si hay información, que por favor las limpie o que las quite, ¿verdad? Porque nosotros vamos a trabajar otras cosas más. Ok, entonces continúo. Continúo con lo siguiente. Este error no lo tomen en cuenta todavía. Vamos acá y vamos ahora a rellenar nuestra base de datos, que es estática, no es dinámica, de la siguiente manera. Hay que recordar que yo a la base de datos le llamé, perdón, al arreglo le llamé miogoidito. Entonces voy a hacer algo para que se me haga más fácil. Vuelvo a reemplazar esto para que esto sea válido, pero con el objetivo de cambiarlo. Ustedes no lo tienen que hacer, ustedes pueden copiar el código a cómo les va a quedar, o les dejo el archivo al final del video. Cambiar el nombre y vuelvo otra vez a dar productos y listo. Productos-bd para que se entienda que es nuestra base de datos. Eso es simplemente para no tener que estar reemplazando cada palabra, ¿verdad? Bueno, sigo acá. Estos son mis productos, ¿verdad? Y como están dentro de un array, y yo expliqué que tenemos columna 1, columna 2, columna 3, columna 2, columna 3. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es fila 1 y, primero son las columnas. Le estoy diciendo columna 1 o columna 0 y fila 1 o fila 0, ¿ya? Ok, entonces, por si no se entiende, esta es la columna 1 y la fila 1, aunque diga 0. Y dentro de ese valor, entonces estoy dentro de una celda y estoy poniendo el producto, que es 01, doble 01. Punto y coma, vuelvo a llamar al arreglo y le digo ahora en la columna 1, o sea la columna 2, siempre en la primera fila, vamos a poner el nombre del producto y así sucesivamente, ¿ya? De esa manera se rellena, vamos a ampliar esto, de esa manera se rellena la columna 1, la columna 2, la columna 0, perdón, que es la columna 1, la columna 1, la columna 2 y la columna 3, ¿ya? Continúo con el código. Hasta aquí solamente estábamos diciendo cuáles son los datos que van a ir dentro del arreglo. Ahora, después de esto, hago un for. Este ciclo for lo voy a hacer con el siguiente propósito. Hago un for. De hecho, aquí me va a marcar error porque la i no está declarada. Entonces, vuelvo acá y vamos a agregar al principio dos variables más. Una que es la i, que es el contador del for, y coincidencia, porque como vamos a hacer un filtro, lo que queremos saber es si coincide, si encuentra valores que están aquí dentro de estos que ya tenemos escritos. Entonces esa coincidencia me va a llevar un control de cuántas coincidencias hay. Por ejemplo, si yo busco el doble 0, cuántos llevan doble 0, o si por ejemplo si busco la palabra Arduino, cuántos llevan la palabra Arduino, o si escribo mega, cuántos llevan la palabra mega. Ok, continuando. El for va a ser un ciclo de 1 a 5, pero como comienza en 0, por eso aquí termina en 4. Miogoidito, que es el arreglo, lo vamos a ahora sí tener que hacer manual para no tener que estar enredando más de lo que ya deben de estar enredados. Ahí lo que estoy diciendo es que si encontró
¿verdad? Bueno, que haga el ciclo. Cuando entra la primera vez en el primer conteo, dice que si el producto, que si dentro del arreglo, en la posición de la columna 1 en el primer valor del conteo, es decir, en la primera fila, ¿verdad? Lo que hace la i es ir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿ya? Entonces en la primera vez se queda en esta fila la i y dice, bueno, si dentro del arreglo, en esa primera fila y en la primera columna sobre todo, coincide con lo que hemos escrito en el texto de código, es decir, en esta casilla, ¿ya? De esta manera, el nombre del arreglo, la dirección del arreglo, punto, la función contain o contiene en español, y luego le decimos si contiene lo mismo que dentro del text box. Luego, si esto es cierto, entonces coincidencia, que es una variable de tipo entero, simplemente va a incrementar su valor. Obviamente su valor es inicialmente 0. Entonces, si encuentra una coincidencia y resulta que lo que hemos escrito dentro del código es parte del texto que aparece en los códigos, entonces esa coincidencia va a incrementar y se va a repetir el ciclo, pero ahora en la fila 2, haciendo el mismo análisis. Y si en la fila 2 existe lo que se escribió en el textbox, se incrementa, pero si no existiera, por ejemplo, si acá yo cambiara el código y le pusiera 3x, obviamente esta parte no lo va a tomar en cuenta porque no coincide con lo que haya escrito en el textbox, que probablemente sea número. Bueno, y así sucesivamente, lo va a hacer 5 veces. Y así me va a decir si encontró 5 coincidencias, si encontró 3 coincidencias, para lo siguiente. Ahora, dependiendo de la coincidencia, si encuentra una coincidencia, 2 coincidencias, las veces que sea, entonces por cada coincidencia va a añadir dentro del data grid, de esta manera, una fila, y la va a añadir con la coincidencia en ese momento dentro de lo que encontró en la base de datos. Es decir, si la primera fila tiene coincidencia con el valor que se registró, esos valores pasan a verse dentro del data grid. Si la segunda no coincide, no se mira. Si la tercera sí coincide, pasa al data grid, y así sucesivamente. Marca error porque falta parte del código, ya lo vamos a completar y vamos acá por el for. Ahora, después del for, vamos a la segunda parte del if, que es este else, y aquí ya debería él de dejar de marcar el error, pero ahí todavía me falta. Bueno, este if es este primero que tenemos acá. Dice si, bueno, toda esta parte está bien, esto está bien. Vamos a ver qué nos hace falta o qué me hace falta, porque sigue marcando el error. Vamos a ver, solo voy a intentar quitarlo y lo sigue marcando, entonces no lo quito. El problema aquí para mí va a ser encontrar dónde este for cierra con este if está bien, este for está bien, este if es el que me falta. Aquí me falta una llave 125 y voy a quitar el exceso de llaves que tengo por este otro lado. Ya, eso era todo. Ok, entonces queda el código de esta manera. De todas formas, yo lo dejo en la descripción. Esto es comentario, no es necesario. Y ahora ya podemos utilizar esta función. ¿Dónde la voy a utilizar? La función la voy a utilizar constantemente cuando escriba el código. Entonces para ello voy a dar doble clic donde dice código y me lleva acá donde dice txt código en el evento cambiar el texto o cuando el texto cambia. Así que aquí me marca rojo porque creo que coincidencias, filtrar coincidencias, a ver, creo que lo escribí mal. Filtrar coincidencias,
¿Qué está mal escrito? Vamos a verlo. Nada. A ver. No es que esté mal escrito el nombre. Vamos a quitarle la S. Dice que ya existe un método similar, entonces lo vamos a quitar para evitar eso. Por eso no me gusta sechar. Visual Basic no tiene ese tipo de problemas. Como ya se creó, ya quedó en el diseño, como ya lo compilé, entonces lo guarda no sé en dónde y me dice que ya existe esa función, pero yo la acabo de borrar, la volví a escribir y bueno, no me voy a poner a discutir eso. Simplemente esa es mi idea, muy enredada quizás, pero está funcional. De hecho lo vamos a compilar para que se vea que en realidad se ejecuta bien, como en el video anterior. Entramos al menú, vamos a la actividad 13, pongo 0, me muestra todo, borro, no me marca error, doble 0, 1, me muestra solo el primer producto. Si le doy 0,5 me muestra obviamente los que coinciden con eso, cantidad, le voy a poner 7 y ya me hace el cálculo. ¿Y qué pasaría? Bueno, creo que aquí hay un detalle, que si yo quiero agregar otro producto y yo lo busco, creo que él me va a eliminar ese valor, sí, y no me limpia este valor de acá, pero hace el filtro. Ahora hay que ver que lo deje fijo. Puede ser que después de hacer el filtro quede una opción para guardar y no se tenga que volver a repetir, sino que lo haga con la bueno, que la fila que ya está fija, ¿verdad? Con ese botón le vamos a indicar que está fija, no altere a la otra fila. Ya, eso es otro enredo, pero bueno, la parte del filtro se cumple. Ahora hay que mejorar eso, de que cuando ingrese otro pues no lo borre, o que el filtro lo haga mejor acá en el código, pero no tendría sentido. Bueno, esa es otra cosa. Al final del, bueno, en la descripción dejo el enlace para descargar el código.